Hay momentos en la vida en la que nos sentimos atrapados, no porque falte fe, sino porque no se ve un camino claro el cual podamos seguir. El problema está enfrente de nosotros y la presión viene atrás empujándonos. Y uno se pregunta si avanzar o detenerse. Y esto no es nuevo. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Tenían el mar enfrente de ellos sin poder avanzar y el ejército de Faraón presionándolos para que entraran en él, sin opciones claras. Y en ese momento, el Señor no les dio una estrategia compleja. Les dio una instrucción muy sencilla. Estad firmes y ved. Y quizá esa sea una de las invitaciones más difíciles de seguir, porque cuando estamos en problemas, lo que queremos es movernos, pensando que entre más movimiento, más rápido saldremos del problema. Al entrar en estos capítulos, la pregunta no es ¿qué es lo que Dios hizo en el pasado?, sino una muchísimo más compleja. ¿Podremos recordar lo que el Señor hizo por nosotros y reconocer la salvación cuando nos sintamos atrapados? El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Bienvenidos a su capítulo 16 de la temporada 3, en la cual veremos los capítulos del 14 al 18 de Éxodo. Cada uno ha tomado un segmento de este estudio, el cual no sustituye su estudio del Ven, sígueme. Es una ayuda. Les invitamos a que puedan comentar también las preguntas que haremos en el transcurso de este episodio. Un like, compartir y también puedes comentar de qué parte del mundo nos están viendo. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bien emocionado de este capítulo porque vamos a ver temas muy importantes que los hemos visto durante toda la vida en la iglesia, pero con un enfoque muy diferente, siento yo, este año en el manual. Un enfoque muy personal. Sí, así es. Y bueno, la parte que yo escogí fueron justamente pues los capítulos del 14 al 18, donde se ve reflejado esto que mencionaste en la introducción del sentirse atrapados. ¿Tú alguna vez te has sentido atrapado? Sí, me he sentido atrapado, sí. A mí me da mucha claustrofobia el hecho de que estén los carros, los automóviles con seguro y no poder abrirlos. Me entra mucha ansiedad, mucha desesperación. Ay. Algo que nadie sabe de mí. Pues ahora ya lo sabemos. Si te vemos en alguna situación parecida, pues vamos a socorrerte lo más pronto posible. A mí me hizo pensar mucho introspectivamente, ¿no? En qué momentos yo me he sentido atrapada. Y también le pregunté a algunas personas, ¿en qué momentos se han sentido atrapados? Y, o sea, pensemos en esta situación que ya habían salido de Egipto, iban pues en el desierto, llegan a la inmensidad del mar. Y pues el Señor les avisa, ¿no? De que viene el faraón y están entre el mar y ellos que vienen detrás. Y alguna de estas situaciones que vinieron a mi mente, voy a mencionar algunas. Si ustedes tienen otras, coméntenlas y también comenten cómo salieron de esta situación. Puede ser un trabajo con excelente ambiente laboral, una relación tóxica, un matrimonio con abuso en cualquiera de sus formas, un llamamiento, deudas, malos hábitos y algo que me dejó pensando bastante, pues el mismo cuerpo de uno. ¿Cómo crees que podemos sentirnos atrapados en nuestro mismo cuerpo? Pues a veces hay enfermedades que no te permiten ser libre como quieras, a lo mejor una parálisis, a lo mejor una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, también etapas como la menopausia o la andropausia del hombre, que las hormonas te juegan chueco. Entonces, a veces sí, o simplemente momentos de depresión o de ansiedad en donde tú quieres hacer algo, pero simplemente sientes que el cuerpo no te responde. Sí, es muy doloroso y es un dolor que puede no tener explicación.
y convierte esta jornada terrenal en algo que pareciese pensar imposible. Pero hay una manera, y creo que la clase me enseñó a mí a ir a esa confianza que debemos de tener en el Señor. Y nada más una adicional, que fue como la primera que vino a mi mente, fue la de la pandemia. No sé si te pasó, pero en lo personal, o sea, ya no íbamos a nuestros trabajos, no podíamos salir y desarrollar nuestras actividades con normalidad. El primer mes, sobre todo, fue como estar en casa. Eran vacaciones. En teoría. ¿Y qué cosas no hicimos? ¿No? Creo que todos incursionamos en cosas diferentes, aprendimos idiomas, o sea... Esta semana le estaba preguntando a mi esposa, oye, ¿cuándo fue la temporada que nos dio por hacer pan y hacer las leches de granos y todo eso? En la pandemia. Sí, cierto. Y pues todo eso también en muchas personas desencadenó esto que estábamos hablando hace un ratito. Creo que fue el periodo del tiempo donde las personas pudieron tomar en serio la importancia de la salud mental, ¿no? Y donde fue un poco más fácil tocar estos temas porque nos vimos enfrentados a una situación y bueno, y todo lo que desencadenó esta situación. Y no sé si recuerdas, pero en la conferencia de octubre del 2019, el presidente Nelson prometió que la siguiente conferencia iba a ser algo inigualable, que iban a suceder cosas muy, muy buenas y pues marzo llega y se podría decir con qué... ¿Tú recuerdas este momento del paso entre las semanas previas a la conferencia general de abril del 2020? Me acuerdo de la promesa, pero a ver, explícame bien qué estás diciendo, ¿por qué no? Lo que prometió el presidente Nelson en el 2019 sobre la conferencia de abril y que nos preparáramos para ella, ¿verdad? Pero ya cuando, o sea, llega la pandemia en marzo y todo lo que se desató con ello, ¿cómo tú te sentías al ya estar cerca de la conferencia general en medio de esa pandemia? Pues con esperanza de ver qué es lo que el profeta nos iba a decir y a lo mejor nos iba a profetizar cuánto iba a durar el encierro. Yo me acuerdo que esperaba noticias proféticas que a lo mejor el mundo no tenía. Yo también esperaba lo mismo, o sea, y siento que en esta asamblea solemne, pues acabamos de pasar una con la conferencia general, pero esta asamblea solemne que celebramos y con la celebración también de Lozana, fue una curita para mi corazón. Y creo que lloré casi en todos los mensajes, pero cuando el presidente Nelson en su último mensaje menciona la oración, parte de la oración de la dedicación del templo de Salt Lake, que fue mencionada por el presidente Wilford Woodruff, yo entendí que si la vida es difícil, Dios tiene un propósito con ello. O sea, todas las cosas buenas que vinieron después de la pandemia no hubiesen podido ser de no ser que, pues, tenía que ser así, ¿no? Y me gustaría poder leer este fragmento de la oración dedicatoria. Y dice lo siguiente: cuando tu pueblo no tenga la oportunidad de entrar en esta santa casa y esté oprimido y en dificultades, rodeado de problemas, y vuelva su faz hacia esta tu santa casa y te pida que lo libres, que lo ayudes, que se manifieste tu poder en bien de él, te rogamos que desde tu santa morada lo mires con misericordia y escuches su clamor. O cuando los hijos de tu pueblo en los años venideros sean separados de este sitio por causa alguna y clamen a ti desde el fondo de su aflicción y tristeza, que les brinde socorro y liberación. Humildemente te suplicamos que escuches sus clamores y les concedas las bendiciones que pidan. Ese momento para mí significó ok, yo puedo, por más afligida que esté,
puedo acceder a los poderes del cielo. Ahora, ¿cómo crees tú que se asemeja esto a lo que vivió el pueblo de Israel? Tenían un problema enfrente de ellos y tenían que solucionarlo. Definitivamente no era la primera vez que el pueblo se encontraba en una situación en aprietos. Y a veces olvidamos lo que el Señor hace por nosotros. Pensamos que tenemos este problema y que lo tenemos que solucionar con nuestras propias fuerzas, pero tenemos que recordar las misericordias del Señor y simplemente a veces esperar nada más a que el Señor actúe y nosotros permanecer firmes con fe. En la pandemia no podíamos hacer mucho. Teníamos que estar ahí y aguantar y soportar. El pueblo de Israel en esta ocasión estaba frente al mar con el ejército detrás. Solamente tenía que esperar firmemente confiando en Dios. Y entonces eso es lo que a veces nos resulta más difícil, el poder esperar, el poder tener paciencia. Me gusta la parte de la oración que dice, cuando no puedan visitar tu santa casa. El Señor sabe que a veces no habrá un templo cerca, no va a haber un obispo a quien pedirle un consejo, no va a haber a lo mejor un recurso eclesiástico ahí a la mano, pero podemos acceder a las bendiciones y a la paciencia y a la misericordia estando firmes e inmutables. Que fue justamente lo que les pidió Moisés que hicieran, ¿no? ¿Crees que puedas ayudarme a leer Éxodo, el capítulo 14, el versículo 13, para ver qué es lo que les dijo Moisés? Claro, dice, y Moisés dijo a su pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más volveréis a verlos. Qué poderosa promesa, ¿no? Ahora, pensemos, y esto me gustaría que todos en casa lo pudieran hacer, pensemos de qué nosotros necesitamos liberarnos en este momento. Y recordemos, como decía Adrián, las cosas o los milagros que el Señor ya ha obrado en nuestras vidas. Qué cosas de las cuales ya me ha librado, ¿no? Y volvámonos a Él y permanezcamos de esa manera firmes. La promesa, o sea, fue hecha por Moisés, pero también aplica para nuestros tiempos. Entonces, ¿de dónde crees tú que viene el poder, este poder de liberación? Pues viene de Dios. Siempre es un milagro de Dios, pero viene accionado también por nuestra fe y la paciencia que podamos desarrollar al estar esperando este milagro. Y en este mismo discurso del presidente Nelson en la conferencia de abril del 2020, el último, él casi en la parte final, él dice lo siguiente, dice, pueden recurrir al poder de sus convenios e investidura del templo conforme cumplan sus convenios. Entonces, como dijiste, está en el actuar, está en el poder por el medio por el cual nosotros ya hicimos estos convenios en el templo. Está en el poder, pues para los que no han entrado al templo todavía, en los convenios que han hecho hasta este momento de su convenio bautismal. El poder está en esa obediencia. Y pues si pensamos, o sea, era el pueblo del convenio del Señor. El Señor ya había hecho un convenio con Abraham y ese convenio pues sigue siendo para nosotros. Eran un pueblo escogido. ¿Cómo no iba a liberarlos? ¿Cómo estaba siendo quizá difícil para ellos creer en que esto iba a suceder? Y se me hace muy, incluso chistoso, en el versículo 15, no sé si puedes ayudarme a leer. Bueno, antes de esto, Moisés les dice, bueno, confiad y quedaos quietos. Y el Señor le responde de cierta forma. Y cuando lo leí me causó un poquito de gracia porque dije, bueno, si gustas leerlo. Capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Es como, ¿qué estás esperando pues? Pónganse ya a actuar. Y no sé, creo que a veces
o sea, hay una diferencia entre confiar y quedarnos esperando y confiar y ponernos a actuar. Hay cosas, o sea, cosas diferentes suceden en ambas circunstancias. Entonces, ¿qué tipo de cosas queremos que ocurran en nuestra vida? Y la diferencia está en actuar. Sí, fíjate, el otro día estábamos en una reunión ahí de liderazgo y estábamos viendo el caso muy particular de una unidad y que a veces los líderes estamos constantemente preguntando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y qué hago con aquello? Y entonces uno de los asistentes dijo, deberíamos de ser más como el hermano de Jared, que tenemos un problema y decimos, Señor, aquí están las piedras. Si tú quieres, tócalas y así vamos a tener luz durante todo el camino. Es decir, podemos ir al Señor con el problema, pero tal vez con una sugerencia de la salida de ese problema. Y a mí se me viene a la mente cuando en Doctrina y Convenios, no recuerdo ahorita exactamente la sección, pero recuerdo el hecho. Los santos estaban preguntando cómo iban a llegar a donde se les estaba pidiendo ir. Y el Señor en varias secciones, en versículos les dice, podéis iros a pie, váyanse en carreta, a mí me da igual. Es como el Señor confía tanto en nosotros, o sea, nos pide que hagamos algo, pero también confía en que nosotros veamos la manera de hacerlo. Y de esa forma, creo que en eso radica la verdadera confianza en el Señor, en que nosotros le demostremos que podemos hacerlo. ¿Vas a mencionar algo? Sí, dicen que la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces sí, a veces nos toca esperar y que se vaya la niebla, la neblina y poder ver el camino. Siempre trato de defender un poco a las personas porque me veo reflejado en esto, ¿no? O sea, está el mar enfrente, pues hay agua. No se ve un puerto, no se ve un camino seguro y atrás viene el ejército queriéndote matar, ¿no? Yo creo que nos podemos ver reflejados en esto muchísimas veces en nuestras vidas. Y solo queda empezar a caminar y empezar a confiar en el que el Señor, como lo hizo con Moisés, va a abrir y va a quitar todo en cuanto se interponga entre aquello que nos ha pedido y aquello que nos separa de nuestro destino eterno. Y pensando justamente en esto de caminar aún con incertidumbre, en el 2011 el Elder Bednar dio un discurso y me gustaría compartir este fragmento porque es parte de la naturaleza del hombre tener esa incertidumbre. O sea, no hay que condenar a las personas que lo sienten. O sea, estamos caminando y todos batallamos con diferentes tipos de cosas. Y él menciona lo siguiente. Dice, en muchas de las incertidumbres y los desafíos que afrontamos en nuestra vida, Dios nos pide que hagamos lo mejor posible, que actuemos y no que se actúe sobre nosotros, y que confiemos en Él. Quizá no veamos ángeles, no escuchemos voces celestiales, ni recibamos impresiones espirituales sorprendentes. Tal vez con frecuencia sigamos adelante con esperanza y oración, pero sin absoluta seguridad de que estamos actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero a medida que honremos nuestros convenios y guardemos los mandamientos, al esforzarnos con más constancia por hacer lo bueno y ser mejores, podemos andar con la confianza de que Dios guiará nuestros pasos. Podemos hablar con la certeza de que Dios inspirará nuestras palabras. Esto es, en parte, el significado del pasaje que dice, entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y veremos su poder en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel pudo atravesar el mar. El Señor, luego de que ellos pasaron, se deshizo del faraón y su ejército, destruyó sus carros, o sea, no pudieron llegar a ellos. Entonces, imagínate el gozo que ellos sintieron de al poder, o sea, ver que pudieron superar algo que para ese punto parecía imposible. Entonces,
de qué cosas nos podemos estar perdiendo en nuestras vidas o presenciar estos milagros solo por no confiar lo suficiente en el Señor. Y en este punto me acuerdo yo de la película de Disney, de una de las empresas donde van caminando y van saliendo las ballenas, ¿no? Ahí a un ladito de la caricatura. Pero más que el espectáculo visual que debió haber sido eso, para los ojos del hombre, yo creo que para sus corazones debió haber sido algo impresionante el ver ese milagro, un milagro más. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de ver un milagro en nuestras vidas? ¿Y cuántos milagros vieron ellos en tan poco tiempo? Mucho sufrimiento, pero también muchas respuestas del Señor a la mano. Sí, y ese gozo los llevó a que pues en el capítulo 15, no sé si tú tienes un versículo favorito de esta sección. El mío es el versículo 2, que dice lo siguiente. El versículo 2. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y a él alabaré. Dios de mi Padre, y a él ensalzaré. Entonces, ¿cómo llegar a un punto de poder decir con tan grande gozo esto? ¿Tienes algún favorito? No, me quedo con el tuyo. O tal vez algún himno que tú recurras a él en esos momentos donde tienes que despertar confianza. Soy un hijo de Dios. Me gusta mucho. Siempre he pensado que el hecho de poder salir de problemas es recordar mi identidad real. Y soy papá, soy hijo, soy con mi llamamiento, pero lo más importante es que soy un hijo de Dios. Ese es mi refugio. Y yo creo que también fue refugio de esas personas del pueblo de Israel en esos momentos tan especiales. Y bueno, la sección que yo escogí es Éxodo 16. Terminaste en el 15, yo lo retomo en el 16, casualmente. El Señor me ofrece alimento espiritual a diario. Jocelyn, ¿puedes recordar algún momento en tu vida en la que hayas tenido mucha hambre? En la pandemia, cuando no podíamos ir a la tienda. No, curiosamente fue en la misión en Semana Santa. Ok. Pues no sé si... Bueno, sí, como en todos lados se aprovecha la Semana Santa para salir de vacaciones y demás. Misioneros retornados pueden confirmarme esto. Creo que es una de las semanas dentro del mundo latino más difíciles para encontrar personas para enseñar. Sí. Y que estén las hermanas que se anotaron para dar comida a los misioneros. Mucha hambre. Jocelyn, al igual que el cuerpo necesita comida a diario para poder subsistir y para poder avanzar, el espíritu también necesita un alimento. Recientemente estaba dando una charla a los adultos solteros de las estacas de aquí de mi ciudad. Y estábamos hablando de los peces, de los 5 panes y 2 peces que Jesús multiplicó para poder darle a sus discípulos, a las personas que los estaban escuchando. Y hacíamos un cálculo ahí matemático. Dicen las escrituras que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y algunos expertos consideran que debieron de haber sido cerca de 18,000 personas a las que el Señor tenía que alimentar. Y curiosamente, este sermón duró mucho tiempo, al grado que las personas estaban escuchando, pero ya se incomodaban. Los discípulos ya escuchaban murmullos y decían, oye, estos ya tienen hambre. ¿Okay? Entonces, el cuerpo pide comida, si no empiezan algunas funciones a apagarse, deja de ser funcional. Y sucede lo mismo con el espíritu. ¿Okay? Éxodo 16, ya el pueblo ya estaba liberado. ¿Okay? Ya no estaba en Egipto, ya habían pasado por el mar. Pero ahora enfrentaban otro problema. Al igual que aquella multitud que siglos después estaría con Cristo, no tenían que comer. A ver, en el desierto no hay como que muchos árboles que den frutos. No hay muchos animales tal vez, y los que hay, pues son animales flacuchos ahí que andan, ¿no? Y esta también era una multitud grande. Entonces, estás en el desierto, no hay comida,
y no hay una seguridad de que vas a poder mantener tu vida. Y lo primero que hace el pueblo de Israel, después de haber sido liberado de Faraón, después de haber sido liberados del ejército en el mar, allá estamos mejor. ¿ok? Estaríamos mejor allá, ¿verdad? Estaríamos mejor en Egipto. Lo primero que hacen es quejarse. Empiezan a decir o a culpar a Moisés, a las circunstancias de esto que había pasado, tal cual como Lamán y Lemuel. El capítulo pasado tú nos recordabas esta historia del libro de Mormón. Y el obedecer los mandamientos no garantiza una vida sencilla. Esto es algo que yo esta temporada he aprendido y se ha quedado marcado en mi corazón. El obedecer los mandamientos es por amor a Dios, pero no te garantiza felicidad eterna, pero no una sencillez en esta vida o que el camino va a ser fácil. Entonces, el Señor hace algo muy interesante. Sucede otro milagro más, ¿ok? No les da alimentos para siempre, pero les da alimento cada día. ¿Te acuerdas cómo se llama este alimento? ¿El maná? Maná, exactamente. El maná era un alimento que aparecía en el desierto y podías consumirlo y tenía las suficientes propiedades para darte energía para el siguiente día. ¿Ok? ¿Me ayudas por favor a leer en Éxodo 16 una parte, lo que el Señor está instruyendo y qué deberían de hacer? Éxodo 16, versículo 4, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Alimento por un día. Jocelyn, el Señor no solamente les estaba dando comida diario, estaba tratando de enseñar un principio espiritual muy poderoso. Tenemos que tener confianza diaria en el Señor. Tenemos que tener una dependencia espiritual, en este caso ellos física del Señor. Pero lo más importante, tenemos que cultivar una relación diaria con el Señor. ¿Cuál hubiera sido tu reacción principal, tu reacción rápida al ver la comida ahí servida? Si ves que ayer no comiste y ahí hay comida, ¿qué? ¿Serías como ellos que tratarían de guardarlo? Yo creo que sí. O sea, mi reacción natural, Claro. pues sí, ¿no? Es como, ¿para qué voy a venir otra vez si ya puedo tener o guardar para varios días? Sí. Me evito la fatiga de ir otra vez por él. Bueno, pero en el versículo 9 del mismo capítulo 16 vamos a ver exactamente la instrucción adicional que el Señor les dio. Dice: y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Uh-huh. Un poquito más adelante dice ahí que no dejemos nada para mañana. Bueno, les dio la instrucción que tenían que tomar el pan y el alimento solamente de ese día, porque Dios no quería que ellos vivieran de reservas. Dios quería que aprendieran esta relación de depender diariamente del Señor. Y esta lección apunta directamente al Señor Jesucristo, porque siglos después el Señor haría referencia y diría: yo soy el pan de la vida. No el pan de la semana, no el pan del mes, no el pan del año, el pan de vida, diario, constante y suficiente. La lección marca un mensaje del elder Dieter F. Uchtdorf que yo cuando lo escuché en la conferencia se me quedó muy grabado. Y por aquellos días yo servía como presidente de Quórum de Élderes y vimos esta lección como un mes completo. Ya los élderes del Quórum ya se me quedaban viendo feo, ¿verdad? Pero se me hizo muy poderoso. El elder Uchtdorf en este mensaje que señala la lección enseña que todos necesitamos una infusión continua y diaria de la luz celestial. Esto es el maná moderno. Jocelyn,
¿Qué infusiones de luz diaria celestial crees que debemos de tener en nuestras vidas constantemente? ¿Qué acciones del diario vivir podemos hacer para mantener esta relación con Cristo? Creo que una de las principales, o la primera del día, es una oración de gratitud, de dar gracias por ese nuevo día que empieza, por las cosas que vamos a hacer, por el simple hecho de despertar, por tener más tiempo para poder desarrollar nuestro potencial. Creo que esa oración de gratitud nos hace poner los pies sobre la tierra y decir, ok, estoy aquí, estoy ahora, están los míos conmigo. Entonces, esa es una. Por otro lado, pues, el estudio del Ven, Sígueme. Creo que, y la promesa que justamente en este mensaje del presidente Nelson en el 2020, él hace una promesa al tomar el estudio del Ven, Sígueme como algo poderoso en nuestra vida, como lo que es. Entonces, si me permites, si gustas, continúa y lo menciono más. Hay algo que me gusta mucho que dices, que es oración, ven, sígueme, es decir, escrituras. Y estas dos cosas juntas permiten que podamos nosotros recibir revelación. Curiosamente, ocupamos esos pequeños momentos a solas con Dios para poder cultivar una relación con Él. Al igual que nos dicen, yo me acuerdo los consejos que recibí cuando me casé, que espero que mi esposa esté de acuerdo que sigo, que le diga todos los días que la amo, que nos despidamos con un beso, que no nos acostemos enojados. Pequeños detalles que mantienen la relación viva. También necesitamos alimentar nuestra relación con Dios. El discurso del Elder Uchtdorf menciona que se hizo un experimento en donde dejaron a varias personas en un lugar en donde no había cerros, no había árboles, no había nada visualmente que sirviera de referencia. Entonces, estas personas comenzaron a caminar en círculos y caminaban y no avanzaban nada significativo porque caminaban en círculos. Entonces, al no tener una referencia hacia dónde vamos, posiblemente seguimos dando vueltas en nuestra vida. Y esta oración que tú mencionas, esta lectura de 5 minutos tal vez de las Escrituras, son puntos de referencia en nuestro día que podemos tener para tener una relación con Dios. Y esos principios se me hacen muy, muy poderosos a mí, porque esos detalles son claves para poder llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial algún día. El llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial no se va a dar de un día para otro. No va a ser un año magnífico, no va a ser una vida magnífica si no son años magníficos. No van a ser años magníficos si no son meses magníficos. No son meses magníficos si no son semanas magníficas. Y no son semanas magníficas si no son días magníficos. Y no son días magníficos si no tenemos momentos magníficos con Dios. Entonces, puntos de referencia a lo largo de nuestra vida. Y cosas sencillas como leer las Escrituras, orar, dependencia diaria de Dios, confianza diaria con Dios y una relación diaria con Dios. Guardar los convenios no se demuestra en momentos extraordinarios. Ahorita hablabas de los convenios en el templo. No necesitamos un momento extraordinario de valentía como José, el que fue vendido en Egipto, que salió corriendo prácticamente desnudo. Muchas veces, a veces es defendernos en lo cotidiano, ser íntegros, ser limpios, ser fieles en lo simple. El presidente Dallin H. Oaks dijo que nos convertimos en lo que hacemos repetidamente. El carácter espiritual no se forma en momentos difíciles en la prueba. Más bien pasamos esa prueba por los microentrenamientos que tenemos a diario. Y Alma 37:6 dice algo muy especial. Por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Jocelyn, no es la intensidad en el momento, es la constancia diaria. Okay.
También hemos visto lo contrario. Uno no se aleja de Dios. Un día se despierta y dice, ya no quiero ir a la iglesia y todo está mal. Empezamos a veces por no orar. Y después de varios días que no oramos, faltar a la iglesia a través de un buen pretexto. Yo recuerdo con mucha tristeza, sirviendo como obispo, fuimos, mis consejeros y yo, a ver a un hermano que queremos mucho, que tenía varios meses sin ir a la iglesia. Y le preguntábamos que sí que estaba pasando, que si había algo que le podíamos ayudar. Y él nos dijo, no, es que los domingos los estoy aprovechando para ir a comer a restaurantes con mis hijos, porque es el único tiempo que tenemos. Y a la luz del tiempo yo me doy cuenta que este hermano probablemente ya había dejado de orar, probablemente ya había dejado de estudiar sus escrituras. Ahora estaba aconsejando al Señor en lo que debería de ser su día de reposo. Y a la postre el hermano se divorció y una familia se desintegró y generaciones han sido afectadas por esa decisión. Inicial probablemente de dejar de orar. Dejar de orar, dejar de ir al templo, dejar de hacer las cosas sencillas. Como dice el elder Uchtdorf, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Y volviendo al discurso, dice, poco a poco, si dejamos de estudiar, de orar, nos distraemos y perdemos la dirección. Sin puntos de referencia, el problema no es la decisión equivocada, es dejar de hacer conscientemente las pequeñas cosas. Ahora, Jocelyn, déjame preguntarte algo. Cuando piensas en el maná diario como alimento espiritual, ¿qué sientes que el Señor te ha estado dando cada día y que a veces no reconoces? Qué buena pregunta. Yo, en lo que lo piensas, te quiero compartir algo. A mí me gusta mucho estudiar mi bendición patriarcal. Ya lo he comentado aquí en el podcast, que a veces hay temporadas en mi vida que me obsesiono y las rayo por colores y pongo escrituras. Pero hay una frase muy sencilla que el patriarca dijo, que el mundo me daría el oxígeno necesario para respirar. Pues todos respiramos, ¿no? Todos respiramos. Todos los que estamos tenemos que respirar. Pero hay un contexto. Cuando yo era niño, yo sufría de asma. Mis pulmones se colapsaban al grado que tenían que inyectarme ¿cómo se dice? Droga. Una droga que... Una medicina para que abriera el pulmón. El aire a los pulmones. Esteroides. Y entonces ayer veníamos pasando por el hospital y le digo a mis hijos, miren, ahí me inyectaban esteroides para que mis pulmones se abrieran. Y mi hijo chiquito me dice, con razón papá está tan fuerte. Bueno, pero volviendo al tema. Si yo saco cuentas en los años, cuando yo recibí esa bendición patriarcal yo tenía 13 años. Y más o menos en esas fechas mi asma desapareció por completo. Si tú le preguntas a un doctor si el asma puede desaparecer, te va a decir que no. Pero clínicamente yo no tengo asma. Y ya he vivido en lugares fríos, en lugares donde neva, en lugares donde normalmente no pudiera yo haber respirado. Y el aire y la tierra me dio el oxígeno. Y muchas veces respiro y no recuerdo ese maná diario que el Señor me dio. Ahora sí te toca. Gracias por compartirlo. Creo que al estar lejos de casa y lejos de mi familia, el tener, ahora sí que estábamos hablando del maná espiritual, el tener con qué alimentarme, creo que es una bendición muy grande, porque me pongo a pensar en situaciones de personas que pues emigran y que aún tener una comida al día pues es un milagro para ellos, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas.
Muy bien. Gracias por compartir eso tan íntimo del sufrimiento a veces que tenemos cuando estamos en otro lado, ¿verdad? Y bueno, parte del maná espiritual, quiero darle otro enfoque que considero muy importante. Jocelyn, no podemos vivir espiritualmente con la fe de ayer. Tenemos que preocuparnos por sostenernos espiritualmente con experiencias constantes. Es muy común en las congregaciones ver hermanos ya de cuarentones, cincuentones, que están constantemente recordando experiencias espirituales de su misión. Y esto no está mal, pero a veces me hace preguntarme, oye, pues si tienes 30 años que llegaste de la misión, ¿no has tenido más experiencias espirituales que recurres únicamente a aquellas en las que fuiste misionero? No podemos sostenernos con experiencias del ayer. El evangelio se debe de vivir a diario. Tenemos que preocuparnos por generar esas memorias que nos sostendrán el siguiente mes o el siguiente año o la siguiente temporada. ¿Ok? Y esto es importante que nos estemos preocupando por hacerlo día a día. Y por eso tengo 3 consejos que nos van a ayudar a mantenernos espiritualmente recogiendo maná a diario. Ahí te va. La número 1. Buscar a Dios todos los días, no nada más cuando se te pierdan las llaves. No nada más cuando lo necesites. No tenemos que esperar a estar en una crisis para ponernos a orar. No necesitamos esperarnos a tener un problema con nuestra pareja o nuestro trabajo para arrodillarnos. Si queremos que el maná llegue todos los días, tenemos que salir a recogerlo. ¿Ok? El segundo es no vivas de las experiencias espirituales pasadas. Lo que estaba diciendo, lo que sentimos en una conferencia general, lo que sentimos en un sacramental, en una sesión del templo, puede ser igual de profundo e igual de significante si tomamos el tiempo de analizarlo, de estudiarlo y tal vez de escribirlo. Por ejemplo, en la conferencia general que acaba de pasar, yo escuché a alguien que decía, las conferencias de general son excelentes lugares para encontrar respuestas si llevamos preguntas. ¿Ok? Entonces yo anoté 3 preguntas y todos los discursos me las respondían porque estaba buscando mi maná espiritual. Y fueron las mejores sesiones que he tenido en muchos años, no porque sean mejores los discursos, sino porque ibas con algo para saber. Estaba buscando el maná en esas mensajes. Y número 3, tenemos que hacer pequeños ajustes diarios, como dice el elder Uchtdorf. Pequeñas correcciones mantienen el rumbo. Orar, leer, tomar un tiempo para tener revelación, retroalimentación en este proceso de comunicación con Dios. No es complejo, pero es constante. ¿Okay? Entonces, porque al final, Éxodo 16 no solamente es acerca de la comida, es sobre Cristo. Es sobre el verdadero maná que va a alimentar nuestra alma. El Señor nos va a dar esa fortaleza espiritual ese día, pero el día siguiente hay que salir a buscar nuevamente esa fortaleza espiritual. Tenemos que venir a Cristo el día de hoy, venir a Cristo el día de mañana. Y siempre digo que para poder invitar a otros a venir a Cristo, nosotros tenemos que estar ahí con Él, junto con Él. Y estar con Cristo es orar, leer, meditar y buscar revelación constante. Entonces, cuando hacemos esto, nunca nos faltará lo esencial, que es Dios y el Espíritu Santo con nosotros. Muy bien, pues hemos terminado los temas. No sé, Jocelyn, si quieres agregar algo más. Me gustó mucho cómo terminaste y en uno de los versículos que leímos que sobre ir a buscar maná, les pide que se acerquen a la presencia de Jehová, ¿no? Entonces, qué cosa tan espectacular el poder llegar a conocer de esta forma diaria al Señor. Es como cultivar una amistad. Alguien a quien no le hablas y ya cuando se vuelven a ver en persona, o sea,
Es extraño. Ajá, es extraño, ¿no? Entonces, imaginemos que el Señor viene mañana. Vamos a poder reconocerle con lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Entonces, estos detalles nos van a permitir llegar a conocerle. Y siento también que el que buscar estas experiencias espirituales, recordando los milagros que ya el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque fue muy fácil para ellos empezar a murmurar, pues, pero acaban de pasar a atravesar el Mar Rojo, o sea, ¿cómo? O sea, que no caigamos en eso. El Señor está ahí para nosotros y creo que nos dejaron demasiados compromisos en la conferencia general, cosas para poder meditar. Para mí también fue un deleite completamente el poder haber recibido tantas respuestas. Sobre todo el primer discurso del Elder Kieran en cuanto a los llamamientos. Una decisión personal y lo que genera esto en nuestras vidas. Entonces, la vida es muy difícil, pero sería imposible sin nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio 16. Si te gustó el capítulo, te invitamos, y es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a que te suscribas para que te puedan llegar notificaciones cuando sacamos nuestros capítulos, normalmente los domingos. Ya tenemos un nuevo episodio publicado. Y si puedes comentarnos cuál es el maná diario que tú utilizas para alimentarte espiritualmente. Y también si llegaste hasta aquí, te invitamos a que comentes con un emoji del panecito en los comentarios para saber cuántas personas nos están encontrando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Adrián, por la oportunidad y el espacio de poder aprender juntos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Esto fue Ven, Síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.